Los gobiernos de coalición, en cualquier parte del mundo, sea un régimen presidencial o parlamentario, lo que buscan es dotarle al Ejecutivo de una mayoría legislativa a partir de un acuerdo fundamental con otras fuerzas políticas distintas a las del presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de ciertos intercambios de posiciones en el gabinete y de proyectos de gobierno, se configura una mayoría legislativa que le dote al gobierno estabilidad en sus propuestas. Ventajas y desventajas, pues todo depende. Lo vamos a ver como ventaja si nosotros estamos de acuerdo con las propuestas de la mayoría. Lo vamos a ver como desventaja si nosotros no estamos de acuerdo con las propuestas de la mayoría. ¿Cuál es digamos, la ventaja de este tipo de gobiernos? Pues es que hay equilibrio de poder incluso al interior del propio Ejecutivo. Pensémoslo así. Cuando nosotros pensamos en un régimen presidencial sin gobiernos de coalición y decimos que el presidente se reúne con su gabinete, básicamente lo que está haciendo el presidente es reunirse con sus empleados de alto nivel, pero sus subordinados. En un gobierno de coalición no es así. Cuando hay gobierno de coalición, una reunión entre el presidente y su gabinete es una reunión de un grupo político que es el que le da estabilidad al gobierno, y que si se fractura ese gabinete, cae también la mayoría legislativa del gobierno. Entonces, eso es algo importante, porque entonces el presidente no tiene su gabinete como un grupo de subordinados, sino como pares, y por eso se le llama en los regímenes parlamentarios al primer ministro primus inter pares, es decir, es el primero entre pares, pero son pares. Esa es la fuerza del gabinete. De hecho, la teoría política clásica le llama el secreto eficiente el gabinete, porque es un pacto político con el cual se gobierna entre distintas fuerzas políticas, en donde a cada quien se le da una secretaría o un ministerio dependiendo de la fuerza política que tenga. Lo que hemos tenido a la fecha son acuerdos políticos informales, que no son gobiernos de coalición. A partir de ahora, en el que ya está vigente la reforma constitucional que permite los gobiernos de coalición, cambiaría la configuración no solo porque el acuerdo político lo tiene que ratificar el Senado, sino porque además los nombramientos pasarán por la vía parlamentaria, y esto le dará mayor legitimidad. Ahora, ¿es necesario un gobierno de coalición para darle estabilidad al gobierno? No. Si un partido tiene la mayoría legislativa, pues con eso le basta y no tiene que hacer gobierno de coalición. Es decir, todo depende de las necesidades, de las circunstancias, y que tiene ventajas y desventajas, innegablemente, pero todo depende de en qué posición nosotros veamos a ese gobierno. Si por quien votamos está incluido en la coalición gobernante, pues entonces nos sentiremos satisfechos. Si no está incluido en la coalición gobernante, seguramente sentiremos que el gobierno de coalición no es una buena idea. Pero sin duda es una salida institucional para garantizar estabilidad, para garantizarle viabilidad a las propuestas de los gobiernos. No se aprobó una ley reglamentaria, es cierto. Hay algunas propuestas, algunas ideas, pero no hay una ley reglamentaria. Sin embargo, lo que provee la Constitución es suficiente para aprobar un gobierno de coalición, para que se ratifique el convenio en el Congreso. El que no haya ley secundaria no impide la posibilidad de que se realice el gobierno de coalición. Habrá cuestiones procedimentales que tendrán que resultar de un acuerdo parlamentario de procesamiento interno. Es decir, se dictaminará el convenio, quién lo dictaminará, se creará una comisión especial, la comisión permanente podrá hacerlo. Es decir, ese tipo de cosas tendrán que normarse primero a través de un acuerdo parlamentario, si no estuviese ya la legislación secundaria, y posteriormente, y recordemos siempre que al final, pase lo que pase durante el procedimiento, es el pleno de ambas cámaras quienes tienen la posibilidad soberana de tomar decisiones y de suprimir cualquier falla que se pudo haber dado durante el procedimiento parlamentario. Entonces, al final serán los plenos de las cámaras los que decidan sobre esto, en este particular caso, el Senado.